Eran las 7:42 de la mañana de un martes, cuando sonó el timbre de mi casa. Y yo ya sabía que ese día iba a cambiar algo, porque a esa hora nadie toca mi puerta. A esa hora yo estoy solo. A esa hora yo pongo 2 cafés, uno para mí y otro que ya no se toma nadie. Y me siento en la barra de granito que Amparo escogió con las manos, pasando los dedos por cada muestra hasta que encontró la que tenía las vetas grises. Abrí, y ahí estaba Rebeca, mi nuera. 11 días de casada con mi hijo. Saco blanco, tacón bajo, el pelo recogido con esa disciplina de quien practicó el gesto frente al espejo. Y detrás de ella, medio paso atrás, un hombre de unos 40 años con polo azul marino, una tableta bajo el brazo y un aparatito negro en la mano derecha. Un medidor láser. Yo sé lo que es un medidor láser. He rentado, comprado y remodelado 14 locales comerciales en mi vida. Conozco esa herramienta mejor que la mayoría de la gente conoce su propio teléfono. «Papá Ernesto», dijo ella. Papá Ernesto. En 11 días de matrimonio y 14 meses de noviazgo, Rebeca Alcántara me había llamado Señor Villaseñor, exactamente siempre. Y esa mañana, a las 7:42, con un tasador en el porche, de pronto yo era papá, recuérdenlo. Ese detalle importa. Él es Óscar, dijo. Viene solo a tomar unos números. Es para el seguro. Diego y yo estuvimos platicando y nos preocupa que la casa esté mal asegurada. A tu edad esas cosas se descuidan sin querer. Yo tengo 69 años. Tengo la presión controlada, 3 pastillas al día y una memoria que todavía guarda el número de teléfono de mi primer proveedor, de 1981. Pero según mi nuera, yo ya era un hombre que descuida cosas sin querer. No dije nada de eso. Me hice a un lado y los dejé pasar. Esa es la parte que la gente no entiende de mí, y por eso voy a contar toda esta historia. Cuando un hombre de 69 años abre la puerta y deja entrar a la persona que lo está midiendo, la gente cree que es porque no se dio cuenta. Yo me di cuenta. Me di cuenta en el segundo exacto en que vi el medidor láser. Lo que pasa es que yo llevo 46 años negociando con proveedores, con arrendadores, con inspectores y con gente que quería quedarse con lo mío. Y aprendí una cosa muy simple. El que se enoja primero, pierde. Así que puse café. Puse 2 tazas por costumbre. Y le acerqué una a Óscar el tasador, que la aceptó con una incomodidad que yo agradecí, porque significaba que Óscar todavía tenía algo adentro. Rebeca dijo que no, gracias, que ella solo tomaba té verde. Óscar empezó por la sala. Apuntó el láser hacia la pared del fondo y el punto rojo cruzó la cocina. Cruzó la barra de granito de mi esposa y se detuvo justo encima del refrigerador, donde hay pegada una postal descolorida de una ballena gris saliendo del agua en la laguna de San Ignacio. El punto rojo se quedó ahí como 3 segundos. Sobre la ballena. Yo lo vi. No dije nada, pero lo vi. Y ahora déjenme decirles algo antes de seguir, porque si les cuento todo en orden se van a enojar conmigo por lo que aguanté esa mañana. 63 días después de que ese punto rojo tocara la postal de mi esposa, la familia Alcántara ya no tenía la casa de country donde llevaban 18 años presumiendo apellido. Y el mismo Óscar Benítez, el del polo azul, el del té verde que no le tocó, firmó un documento que los hundió a todos. Pero no adelantemos. Antes de contarles cómo desarmé, pieza por pieza y con papel timbrado, a una familia que se sentó en mi mesa a medir mi vida, díganme de dónde me están escuchando. Escríbanlo en los comentarios, me gusta leerlos. Y si alguna vez les tocó enseñarle una lección a un familiar desagradecido, denle me gusta y suscríbanse al canal, porque esta historia se pone mucho más honda de lo que parece. Para entender cómo llegamos a ese martes, hay que regresar exactamente 11 días. A la boda de mi hijo. La boda fue en una quinta a las afueras de Monterrey, camino a Santiago, con encinos viejos y luces colgadas entre las ramas. 240 invitados. Mesas redondas con manteles color hueso.
un cuarteto de cuerdas durante la ceremonia y después un grupo versátil de 12 elementos que cobró 78,000 pesos por 4 horas. Yo pagué todo. 960,000 pesos. Transferencia hecha desde mi cuenta personal el 14 de marzo, con referencia boda de. Lo pagué sin discutir un solo renglón del presupuesto. Porque Diego es mi único hijo y porque Amparo me hizo prometer, cuando ya no podía levantarse de la cama, que el día que Diego se casara yo no iba a andar contando centavos. En el brindis, la señora Silvana Alcántara, madre de la novia, tomó el micrófono con las 2 manos, como si el micrófono la hubiera ofendido, y dijo que estaba emocionada de ver a su hija casarse, rodeada del cariño y del esfuerzo de la familia que hizo posible esta noche. Y todos voltearon a ver a los Alcántara. Yo estaba en la mesa 9. La mesa 9 estaba junto a la puerta de servicio de la cocina. Cada vez que un mesero salía con charolas, me entraba el aire caliente de las freidoras en la nuca. Compartí esa mesa con una tía sorda de Rebeca, con un primo que se durmió a la mitad del plato fuerte, y con 2 señores del club de golf del papá de la novia, que hablaron toda la noche de un torneo en Los Cabos. El padre de la novia, Gustavo, estaba en la mesa 1, la madre, Silvana, en la mesa 1, el hermano, Mauricio, en la mesa 1, mi hijo Diego, en la mesa 1, yo, en la 9, junto a la cocina. Nadie me lo dijo. Yo lo leí en la tarjeta, la levanté, la giré para asegurarme de que no fuera un error, y no era un error. Decía Ernesto Villaseñor, mesa 9, con una caligrafía preciosa que probablemente costó 18 pesos por tarjeta, de mi propio dinero. No hice escándalo. Me senté donde decía la tarjeta. Recuerden eso también. Yo me senté donde decía la tarjeta. En algún momento de la noche, Silvana Alcántara se acercó a mi mesa con una copa en la mano. Y esa sonrisa que ponen ciertas personas cuando van a preguntarte algo que ya decidieron cómo contestar. Ernesto, discúlpeme la indiscreción, dijo. Rebeca me contó que usted trabaja en el ramo farmacéutico. Así es, dije. ¿Y usted todavía despacha? Digo, atrás del mostrador. Todavía. A veces, dije. Y era verdad. Los sábados temprano me gusta pararme detrás del mostrador de la sucursal de la avenida Chapultepec, la primera, la original, y despachar un rato. Me relaja. Conozco a los clientes. Sé quién compra insulina y quién compra dolor de cabeza cuando en realidad tiene un problema en la casa. Silvana se rió con la boca cerrada. ¡Qué bonito! ¡Qué humildad! En esta época ya nadie quiere trabajar de pie. Se fue. Y su hijo Mauricio, 34 años, sin trabajo conocido desde que lo corrieron de la aseguradora del tío, me preguntó media hora después si yo podía conseguirle proteína y multivitamínicos a precio de empleado. Le dije que iba a ver qué se podía hacer. Y mi hijo, Diego, 36 años, licenciado en administración, maestría en Barcelona pagada íntegramente por mí, con departamento en San Pedro pagado íntegramente por mí, con camioneta pagada íntegramente por mí, vio todo esto desde la mesa 1. Vio la tarjeta con el número 9. Vio a su suegra preguntándome si todavía despacho. Vio a su cuñado pidiéndome descuento. Y no se levantó. Se quedó viendo el mantel. Diego siempre ha tenido esa manera de mirar el piso cuando algo se pone incómodo, desde que era niño. Cuando rompía algo, miraba el piso. Cuando reprobaba, miraba el piso. A los 36 años, cuando su suegra humillaba a su padre delante de 240 personas, seguía mirando el piso. Yo no dije nada esa noche. Bailé una pieza con la novia porque me tocaba. Le di un beso a mi hijo en la frente, como cuando tenía 8 años. Me fui a las 11:30 y manejé 40 minutos de regreso a la casa. Y cuando llegué, puse 2 cafés por costumbre y me senté en la barra de granito. Y en ningún momento de esa noche mencioné mis 14 farmacias. Ni una sola vez. No lo hice por modestia. Lo hice por Amparo. Amparo tenía una regla.
Me la dijo en 1994, cuando abrimos la cuarta sucursal y yo quería mandar a hacer tarjetas de presentación con letras doradas. Me dijo, Ernesto, el que necesita decir lo que tiene es porque no está seguro de tenerlo. Deja que la gente te trate como pobre. Así los conoces gratis. Así los conoces gratis. 46 años después, esa frase me ahorró una fortuna. Déjenme contarles de dónde venimos, porque si no, no se entiende lo que vino después. En 1979, yo tenía 23 años y trabajaba de repartidor de una droguería en el centro de Monterrey. Ganaba lo justo para comer. Ese año renté un local de 38 metros cuadrados en la colonia Independencia, con piso de cemento y una cortina metálica que no cerraba bien. La renta eran 1,200 pesos de los de entonces. Compré una báscula de latón usada en un remate de la calle Colegio Civil. Todavía la tengo. Está en la oficina de la matriz, arriba del archivero. Y no la he limpiado nunca por dentro porque me gusta que huela a lo que olía. El primer día vendí 320 pesos. Amparo llevaba las cuentas en una mesa plegable, de esas de lámina que se doblan, con un cuaderno de cuadro chico. Guardábamos el efectivo en una lata de galletas danesas. La primera vez que juntamos 400 pesos de ganancia real, después de pagar todo, Amparo puso la lata en medio de la mesa plegable, y los dos nos quedamos viéndola como si fuera un bebé. 400 pesos. Ahí empezó todo. Dormimos 14 meses en el cuarto de atrás del local, sobre un colchón que subíamos en la mañana para que no lo vieran los clientes. Amparo se bañaba en una regadera que yo instalé mal y que siempre estaba fría. Nunca se quejó. Una sola vez, en un febrero, se le salió decir que extrañaba tener ventana. Ese mismo año abrimos la segunda sucursal, después la tercera, en San Nicolás, la cuarta en Guadalupe, Escobedo, Apodaca, la avenida Chapultepec, la de la Clínica del Seguro, la del Mercado, la de la carretera a Reynosa. Fuimos creciendo despacio, sin socios, sin créditos raros, comprando el local siempre que se podía en lugar de rentarlo, porque Amparo decía que la renta es dinero que se le regala a un desconocido. 14 farmacias. Un almacén de distribución de 1,800 metros cuadrados en Guadalupe. 192 empleados. 420 millones de pesos de venta al año. Y todo se llama igual desde la tercera sucursal. Farmacias Amparo. Le puse su nombre sin avisarle. Mandé a hacer el letrero, lo colgamos de noche y la llevé en la mañana. Se quedó parada en la banqueta con la bolsa del mandado en la mano y no dijo nada durante como 1 minuto entero. Después dijo, «Se va a ver feo cuando yo me muera». Se equivocó. Es lo único bonito que me queda. Amparo se murió hace 19 meses. Cáncer de páncreas. Del diagnóstico al final pasaron 5 meses y 11 días. No hubo tiempo de nada. No hubo tiempo de las cosas que uno deja para después durante 41 años de matrimonio. Ella quería ver ballenas. Eso era todo. Ese era el sueño. Ir a la laguna de San Ignacio, en Baja California Sur, subirse a una panga y tocar una ballena gris con la mano. Tenía la postal pegada en el refrigerador desde 1998, cuando una clienta de la sucursal del mercado se la trajo de un viaje. 22 años ahí pegada, amarillándose. Cada año yo decía, el próximo febrero. Cada febrero había una inauguración, una auditoría, un problema con el distribuidor, una remodelación, algo. Nunca fuimos. Esa postal sigue en el refrigerador. Sigue amarilla. Y el martes que les conté, un punto rojo de un medidor láser se paró encima de ella 3 segundos. Ahora sí, regresemos a los 11 días. Los primeros 4 días después de la boda no pasó nada. Diego y Rebeca se fueron a Tulum 8 noches. Viaje que también pagué yo, aunque eso ni siquiera lo pedí y ni siquiera lo discutimos. Diego simplemente reservó y me mandó la confirmación por mensaje con un «Gracias, pa, te amo». El día 5, Diego me llamó desde allá. Fue una llamada de 4 minutos con 12 segundos.
Lo sé porque después revisé el registro. Ya para entonces yo revisaba registros. Me preguntó cómo estaba. Me preguntó si estaba comiendo bien. Y luego, en ese tono que la gente usa cuando ya ensayó la frase, me dijo, «Oye, pa, Rebeca y yo estuvimos platicando mucho. Ya estás grande. Y no me gusta que todo esté nada más en tu cabeza. ¿No sería bueno ir ordenando las cosas?» «¿Cuáles cosas?», dije. «Pues las cosas. Los papeles. El patrimonio. El patrimonio». Mi hijo, que hasta ese día no me había preguntado ni una sola vez cuántas sucursales teníamos, me hablaba del patrimonio desde una alberca en Tulum, 5 días después de casarse. Le dije que sí, que buena idea, que cuando regresara lo platicábamos con calma. Nunca digo que no, nunca. Digo, lo pienso, digo, lo platicamos, digo, buena idea. El que dice que no de inmediato le enseña al otro dónde está la pared. El que dice, lo pienso, deja que el otro siga caminando y le enseñe hasta dónde pensaba llegar. El día 8 llegó un mensaje de Rebeca, el primero que me mandaba en su vida. «Buenas tardes, señor Villaseñor. Espero se encuentre bien. Diego mencionó que su contador podría necesitar el RFC y las escrituras de la casa para un trámite. ¿Las tiene digitalizadas? Con cariño, Rebeca». Las escrituras de la casa. Con cariño. Ese mensaje lo leí 3 veces parado en la cocina con el trapo todavía en la mano. Y voy a ser honesto con ustedes, porque si no soy honesto esta historia no sirve de nada. Lo primero que sentí no fue coraje, fue vergüenza. Vergüenza por mi hijo. Vergüenza de haber criado a un hombre que deja que su esposa de 8 días le pida las escrituras a su padre por mensaje de texto, mientras él mira el mar. Después vino otra cosa, más fría, más sutil. Yo llevo 46 años viendo estructuras. Cuando una viga se pandea, uno no llora. Uno saca los planos y busca dónde está la pudrición, y una viga no se pandea en 11 días. Una viga se pandea porque lleva años húmeda y nadie levantó la loseta. Eso pensé, parado en mi cocina con el trapo en la mano. Esto no empezó en la boda. Esto empezó antes. No contesté el mensaje. El día 11, martes, a las 7:42 de la mañana, sonó el timbre y ahí estaban Rebeca y Óscar Benítez con el medidor láser. Y volvemos a donde empezamos. Óscar midió la sala, midió el comedor, midió el pasillo. Le tomó fotos a la barra de granito, a los pisos, al plafón, a la cochera de 3 cajones. Trabajaba rápido y en silencio con la eficiencia de quien hace esto 8 veces por semana. Rebeca lo seguía 2 pasos atrás con los brazos cruzados, y de vez en cuando decía cosas como, «Aquí hay mucho desperdicio de espacio, y esto se podría tirar sin problema. Esto se podría tirar sin problema». Estaba hablando del muro donde Amparo marcaba la estatura de Diego con lápiz cada cumpleaños. Todavía están las rayitas. La última dice D, 15 años y una fecha. Yo seguí tomando mi café. Cuando llegaron a la recámara principal, Óscar se detuvo en la puerta y me buscó con la mirada, pidiéndome permiso. Rebeca entró sin buscar nada. «Adelante», le dije a Óscar. Y ahí, en ese cuarto, mientras el hombre medía el closet de mi esposa muerta, pasó la cosa que cambió el tamaño de todo esto. Óscar bajó la tableta un momento para revisar algo y dijo, en voz normal, sin malicia, como quien confirma un dato de rutina: «Señor, nada más para no perder el viaje. ¿La bodega de Guadalupe la vemos hoy o ese sí queda para el jueves?» Yo no me moví. «La bodega», repetí. «Sí, la de 1800 metros. Y las 14 unidades comerciales. Yo traigo la orden completa, pero si hoy nada más era la casa, no hay problema, yo lo reporto y reagendamos. Las 14 unidades comerciales». Óscar Benítez, un tasador contratado por alguien, había venido a mi casa a las 7:42 de la mañana con una orden de trabajo que incluía mis 14 farmacias y mi almacén de distribución. Yo nunca le mencioné a nadie de esa familia cuántas farmacias tengo, ni en la boda, ni antes de la boda,
ni una sola vez en 14 meses. Alguien se los dijo. Y solamente una persona en este mundo tenía ese número exacto sin que yo se lo diera. Rebeca reaccionó rápido, muy rápido. Se le puso una sonrisa que le llegó hasta los dientes y no más allá. «Oscar, creo que traes confundidos dos expedientes», dijo. «Hoy nada más era la casa, ¿verdad, papá Ernesto?» «Ay, perdón. Es que estas empresas manejan muchos clientes. Papá Ernesto otra vez. Y aquí es donde ustedes esperarían que yo azotara la taza contra el granito, que corriera a esa mujer de mi casa, que le hablara a mi hijo gritando. Se lo merecían. A esa hora, en mi propia recámara, con el closet de Amparo abierto, se lo merecían completo. No lo hice. Yo no levanté la voz. Hice algo mejor. Puse cara de viejo cansado. Me tallé los ojos y dije, «Perdón, muchachos. Ya no oigo igual. ¿Quieren galletas? Hay de las de nuez». Vi la cosa más importante de toda esta historia en ese instante. Rebeca soltó los hombros. Se le aflojó la cara. Y sacó el teléfono para escribirle a alguien, ahí mismo, parada frente a mí, con esa confianza que da creer que el otro ya no entiende. Cuando la gente cree que ganó, deja de tapar. Bajé por las galletas, puse el agua. Y desde la cocina, alcancé a oír a Rebeca en el jardín, hablando por teléfono junto al limonero que sembró Amparo. En voz baja, pero no lo suficientemente baja, porque la gente que nunca ha trabajado de pie tras un mostrador no sabe cuánto se oye en una casa de un solo piso. Le oí exactamente 4 frases. «Ya estoy adentro». Sí, mucho más grande de lo que dijo Diego. No, si él ni cuenta se dio. Está en otro mundo. Y luego, riéndose, «Mamá, tranquila. Para diciembre, para diciembre». Estábamos en marzo. Regresé con el plato de galletas y las puse en la barra de granito, junto a la taza de café que nadie se toma. Oscar aceptó una. Rebeca dijo que ella no come azúcar. Y entonces, Oscar me preguntó dónde estaba el baño. Le dije que al fondo, a la derecha. Dejó la tableta sobre el granito, boca arriba, encendida. Rebeca seguía en el jardín, dándome la espalda, hablando con su madre junto al limonero. Yo tengo 69 años, y llevo 46 años leyendo documentos ajenos del lado equivocado del escritorio. Aprendí a leer al revés en 1983, negociando con un distribuidor que dejaba sus listas de precios volteadas mientras iba por café. Me acerqué. No toqué nada, nada más miré. Era una orden de avalúo. Encabezado del despacho, folio, fecha, alcance, inmueble habitacional, bodega industrial, 14 locales comerciales, giro farmacéutico. Y abajo, en el renglón que dice solicitante, no venía el nombre de Rebeca, tampoco el de Silvana Alcántara. Puse el dedo en la pantalla y deslicé hacia abajo, despacio, con el oído puesto en el pasillo por si regresaba Oscar. Y ahí, en letras chicas, junto a la fecha de contratación, que era del 19 de febrero, 3 semanas antes de la boda, estaba el nombre de la persona que había pagado por medir mi vida. Diego Villaseñor. Rangel. Mi hijo. 19 de febrero. 3 semanas antes de su boda. 4 semanas antes de que me abrazara en la Quinta de Santiago y me dijera al oído, «Gracias por todo, pa». Leí el nombre 3 veces, no porque no lo entendiera. Lo entendí a la primera. Lo leí 3 veces porque hay cosas que uno relee para ver si el papel se corrige solo. No se corrigió. Oí la puerta del baño. Me alejé 2 pasos, agarré mi taza y me puse a ver por la ventana el limonero donde Rebeca seguía hablando con su madre. Cuando Oscar volvió, yo estaba comiendo una galleta de nuez con la cara de un hombre que no entiende nada. ¿Le sirvo más café, joven? No, señor, muchas gracias. Ya nos vamos. Se fueron a las 8:26 de la mañana. 44 minutos duró todo. Rebeca me dio un beso en la mejilla al salir, el primer beso que me dio en 14 meses, y me dijo que iba a venir más seguido, que no me hiciera el fuerte,
que ella entendía lo sola que se siente una casa. «Gracias, hija», le dije, y cerré la puerta. Y me quedé parado en mi propio recibidor, con la mano todavía en la manija, durante mucho tiempo. No sé cuánto. Lo suficiente para que se me enfriara el café en la barra. Voy a decirles lo que se siente, porque si no lo digo, esta historia queda coja. No fue el dinero. Yo he perdido dinero. En 1995 perdí 8 millones de pesos en una devaluación y un crédito en dólares que me tumbó 3 sucursales. Amparo y yo volvimos a la mesa plegable. Literalmente, la sacamos de la bodega y la pusimos en la sala. Eso duele, pero eso se repone. Lo que sentí ese martes fue otra cosa. Fue como cuando entras a un edificio que tú construiste y descubres que llevan años vaciándole el relleno a las columnas. La casa sigue de pie, se ve igual, pero ya no es lo que tú creías que era, y no lo fue desde hace mucho más tiempo del que puedes calcular parado ahí. 19 de febrero. Esa fecha me daba vueltas, porque el 19 de febrero yo estaba con Diego. Comimos juntos ese día, en el restaurante de la calle Padre Mier al que íbamos con su madre. Él pidió cabrito. Yo pedí sopa. Me habló de la luna de miel, me preguntó si me sentía bien de la presión, y cuando pedí la cuenta me quitó el brazo y dijo, «Hoy no, pa, hoy yo». Pagó él. 890 pesos. Ese mismo día, o el anterior, o el mismo por la mañana, mi hijo firmó una orden para que un desconocido midiera mis 14 farmacias, y me pagó una comida de 890 pesos. No sé por qué esa parte fue la que más me pegó. He pensado mucho en eso. Creo que es porque la traición grande uno la puede acomodar como negocio, como ambición, como estupidez. Pero el cabrito no. El cabrito era cariño. El cabrito era mi hijo quitándome el brazo para pagar. Y resulta que las dos cosas cabían en el mismo hombre, el mismo día sin estorbarse. Esa noche no dormí. Me senté en la barra de granito de Amparo a las 11:30 y me levanté a las 4:40 de la mañana. No lloré. Tampoco quiero mentirles y hacerme el duro. Se me llenaron los ojos como 4 veces y me los limpié con el dorso de la mano cada vez, como si alguien me estuviera viendo. Lo que hice fue lo que siempre hago cuando algo se cae. Saqué papel. Un cuaderno de cuadro chico, de los que usaba Amparo. Todavía compro de esos, y en la primera hoja escribí 3 preguntas, con la letra fea de siempre. 1. ¿Desde cuándo? 2. ¿Quién más sabe? 3. ¿Qué es exactamente lo que quieren? Y debajo escribí una 4ª línea, más chica, casi para mí. No preguntar hasta saber. Esa fue la regla, y la cumplí 63 días. A las 5:30 de la mañana del miércoles le marqué a Fabián Loera. Fabián es mi abogado desde 1991. Tiene 74 años, se niega a jubilarse. Tiene una oficina en la zona rosa con archiveros de metal que ya nadie usa, y contesta el teléfono a la primera hora sin quejarse porque él también es de los que se levantan temprano. Ernesto, ¿qué pasó? Necesito verte hoy, temprano, y necesito que traigas el expediente completo de la sociedad. El de verdad, no el resumen. Un silencio de 2 segundos. ¿Es la salud? No, es Diego. Otro silencio, más largo. Voy para allá, dijo. Fabián llegó a mi casa a las 7:10 con un portafolios de piel gastada y una carpeta manila del grosor de un ladrillo. Se sentó en la barra de granito, se puso los lentes de leer y le conté todo, sin adornos. La mesa 9. El mensaje de las escrituras. El medidor láser, las 14 unidades comerciales, el 19 de febrero, el nombre en la pantalla. Cuando terminé, Fabián no dijo «¡Qué barbaridad!» ni «No puedo creerlo». Eso es lo que más agradezco de ese hombre. Abrió la carpeta. «Antes de que te enojes, necesito que me contestes algo con precisión», dijo. «¿Qué firmaste después de que murió Amparo?» «Nada raro». Nada raro no es una respuesta, Ernesto. ¿Qué firmaste? Y ahí me quedé callado. Porque sí firmé cosas.
Cuando Amparo se murió, yo estuve 2 meses sin ser una persona. Lo digo así porque así fue. Comía porque la señora Chelo me ponía el plato enfrente. Iba a la matriz porque las piernas se acordaban del camino. Y firmé lo que me pusieron enfrente, porque firmar era más fácil que preguntar. Diego se hizo cargo de mucho en esos meses. Eso también es verdad y lo voy a decir aunque no me convenga. Mi hijo llevó papeles, corrió a notarías, hizo trámites de sucesión, habló con el contador. La gente lo veía y decía, ¡qué buen muchacho! ¿Cómo cuida a su papá? Firmé sucesión, dije. Firmé cosas del testamento de Amparo. Firmé unos poderes para que Diego pudiera hacer trámites porque yo no podía ni pararme. Fabián cerró los ojos un segundo. ¿Poderes de qué tipo? No sé. Los que dijo el notario. ¿Cuál notario? El que llevó Diego. ¿No fue Cárdenas? Cárdenas es el notario que hemos usado desde 1988. ¿No? Dije despacio, oyéndome a mí mismo por primera vez. No fue Cárdenas. Fue uno de San Pedro. Joven. Diego dijo que era más rápido. Fabián se quitó los lentes. Y voy a ser exacto con lo que dijo, porque esa frase me acompañó los siguientes 2 meses. Ernesto, si tú firmaste un poder general para actos de administración y de dominio ante un notario que no es el nuestro, hace 18 meses, y ni tú ni yo hemos visto ese instrumento, entonces tu hijo no vino a pedirte tu patrimonio. Tu hijo vino a ver cuánto vale lo que ya cree que tiene. La rotura va más honda. Eso pensé, con esas palabras. Cuando una viga truena, no es donde truena, es donde se mojó. ¿Qué hacemos?, pregunté. Primero no hacemos nada visible, dijo Fabián. Nada. Hoy no llamas a Diego. Hoy no cambias cerraduras. Hoy no revocas nada. Si revocas hoy, mañana saben que sabes, y lo que sea que estén armando lo aceleran o lo esconden. ¿Y entonces? Sacamos copias de todo. Vamos al registro público. Pedimos el testimonio de esa escritura en la notaría, con un pretexto administrativo, no contigo, conmigo. Y necesitamos a alguien que sepa leer números mejor que yo. Contador. Contador forense, corrigió. Uno que no sea el tuyo. Esa palabra la aprendí ese miércoles. Contador forense. A los 69 años uno todavía aprende palabras nuevas, y casi todas las nuevas son feas. Y una cosa más, dijo Fabián, guardando la carpeta. Vas a tener que ser amable con ellos. ¿Perdón? Amable. Cariñoso. Viejito. Vas a tener que ser exactamente el hombre que ellos creen que eres, durante el tiempo que haga falta. ¿Puedes? Me acordé de la lata de galletas danesas. Me acordé de Amparo diciendo, deja que te traten como pobre, así los conoces gratis. Puedo, dije. Y empezó la parte más larga de mi vida. El jueves le hablé a Diego. Voz normal. Un poco pastosa, un poco lenta. Le dije que Rebeca había venido con un muchacho muy amable, que qué considerada, que sí, que tenía razón, que uno se descuida. ¿Verdad que sí, pa?, dijo, y se le oyó el alivio como si soltara aire. Y oye, mijo. Lo que dijiste de ordenar las cosas. Silencio atento. Creo que tienes razón, dije. Ya estoy grande, pero dame chance, ¿sí? Déjame acomodar la cabeza. Estas cosas después de tu mamá me cuestan. Claro, pa, sin prisa, sin prisa. Para diciembre le había dicho Rebeca a su madre. Nada más una cosa, dije. No me gusta hablar de dinero por teléfono. Cuando lo veamos, lo vemos en persona. Perfecto, pa. Colgué y anoté en el cuaderno. Acepta esperar. No tiene prisa porque cree que ya lo tiene. Esa fue la primera pieza de información que saqué. La saqué de un tono de voz. Los siguientes 20 días viví 2 vidas. La de arriba. Un viudo de 69 años que iba a comer con su hijo y su nuera los domingos, que se dejaba servir, que preguntaba 2 veces las mismas cosas a propósito, que decía, ¡ay!,
Ya se me olvidó cuando le convenía. Aprendí a titubear. Aprendí a buscarme los lentes que traía en la camisa. Aprendí a poner cara de agradecido cuando Rebeca me cortaba la carne en el plato. La de abajo. Fabián Loera, una contadora forense que se llama Jimena Ordóñez, 38 años, y un cuaderno de cuadro chico que dormía debajo del colchón, como si fuera 1979 otra vez. Jimena Ordóñez llegó el día 26 de marzo a la oficina de Fabián. Traía una laptop, un termo, y ninguna intención de caerme bien. Me gustó desde el principio. Señor Villaseñor, le voy a hacer una pregunta incómoda y necesito que no se ofenda, dijo. ¿Usted revisa sus estados financieros mensualmente? Los reviso trimestral. ¿Desde cuándo trimestral? Me quedé pensando. Desde que enfermó mi esposa. Ella asintió, escribió algo, y no dijo lo que yo ya sabía que estaba escribiendo. Jimena tardó 9 días en darme la primera noticia. Nos vimos otra vez el 4 de abril, un viernes, a las 8 de la mañana. Traía 3 hojas impresas, y las puso en la mesa boca abajo, como quien reparte cartas. Empiezo por lo menos grave, dijo, y volteó la primera. Era un listado de proveedores del almacén de Guadalupe. Desde octubre del año pasado, sus farmacias le compran material de empaque, bolsas, cinta y consumibles a una empresa que se llama Comercializadora Almíver, Sociedad Anónima. 384,000 pesos al mes. Nunca la había oído. No la había oído porque las compras menores a 500,000 las autoriza Gerencia de Operaciones sin pasar por usted. Eso lo autorizó usted mismo en 2018, para agilizar. Yo mismo. Con mi firma. Para agilizar. Almíver está constituida el 11 de septiembre del año pasado. Siguió Jimena. Domicilio fiscal en un despacho virtual de la avenida Vasconcelos. Un solo cliente, usted. Y el apoderado legal es Mauricio Alcántara Rubalcaba, el hermano de Rebeca, el que me pidió proteína a precio de empleado en la boda. 384,000 pesos al mes desde octubre. 6 meses. 2,304,000 pesos. Y aquí quiero detenerme, porque ustedes ya se dieron cuenta de la fecha y quiero decirla en voz alta. 11 de septiembre. Esa sociedad se constituyó 7 meses antes de la boda. 4 meses antes de que Diego me anunciara que se iba a casar. Eso no es una nuera oportunista que llega a una familia y ve una oportunidad. Eso es una operación que empezó antes de la boda. La boda era parte de la operación. ¿Está bien, señor?, preguntó Jimena. Sí, dije. Siga. ¿Seguro? Señorita, yo dormí 14 meses en el cuarto de atrás de una farmacia de 38 metros. Siga. Volteó la segunda hoja. Esta es peor. Era un estado de cuenta del fondo de retiro de mis empleados. Yo tengo un plan de pensiones privado para el personal con más de 10 años de antigüedad. Lo armamos en 2007. Amparo insistió. Fue idea de ella completa, porque decía que la gente que te ayudó a levantar la casa no se merece un adiós de 2 meses de sueldo. 41 empleados dentro. 62 millones de pesos acumulados. El fondo cambió de administrador el 14 de enero de este año, dijo Jimena. Se movió a una operadora nueva, y en el acta que autoriza el cambio aparece su firma. Me acerqué la hoja. Era mi firma. La E grande, la V con la colita. Era mi firma, y yo nunca firmé eso. Se firmó en representación, dijo Fabián en voz baja. Con el poder. ¿Y dónde está el dinero? El dinero sigue ahí, dijo Jimena. Todo. No falta un peso. Por ahora. Entonces, por eso digo que es peor. Señor Villaseñor, un fondo de pensiones no se mueve de administrador por gusto. Se mueve porque el administrador nuevo permite algo que el viejo no permitía. Yo revisé el contrato de la operadora nueva. Permite usar hasta el 30% del fondo como garantía colateral en operaciones de crédito de la empresa patrocinadora. Traduzca. Alguien preparó su fondo de pensiones para poder empeñarlo.
18.600.000 pesos de dinero de mis empleados, listos para hacer garantía de un préstamo que yo no pedí. Ximena volteó la tercera hoja. Y esto es lo que no entiendo todavía. El 11 de marzo, 3 días antes de la boda, se solicitó una carta de precalificación crediticia a nombre de la sociedad de usted, por 220 millones de pesos, con garantía de los 14 inmuebles comerciales. ¿Aprobada? Precalificada. Pendiente de avalúo. Y ahí se me juntó todo. El avalúo. Óscar Benítez no venía a asegurar mi casa. Óscar Benítez venía a ponerle precio a la garantía de un préstamo de 220 millones de pesos que iban a pedir a mi nombre, con mis farmacias, con el fondo de mis empleados de colateral, mientras yo comía galletas de nuez y decía que ya no oía igual. Me levanté. Caminé hasta la ventana de la oficina de Fabián y me quedé viendo la calle. Abajo pasaba un camión de reparto de una cadena de farmacias grande, de las nacionales. Y por un segundo pensé una tontería, que hace 40 años yo repartía en una moto. ¿Cuánto tiempo necesita para tener todo probado? Pregunté sin voltear. Con acceso a los libros, y sin que ellos se enteren, 6 semanas, dijo Ximena. Tiene 8. ¿Y mientras? Preguntó Fabián. Volteé. Mientras, voy a ser el viejito más agradecido de Monterrey. Fabián me sostuvo la mirada. Ernesto, te voy a preguntar una sola vez y no te voy a volver a preguntar. Si al final de esto tu hijo resulta que sabía todo, ¿tú vas a poder? Me acordé del cabrito, Semut. Del brazo quitándome la cuenta. Del hoy yo, pa. Fabián, hay una cosa que tú no sabes, le dije. El 19 de febrero, el mismo día que firmó ese avalúo, mi hijo me invitó a comer y me pagó 890 pesos. ¿Y? Y me dejó pagar la propina. Fabián no entendió. Ximena sí. La vi en la cara. Porque eso es lo que hace un hombre que ya decidió. Te quita la cuenta para que te sientas cuidado, y te deja poner la propina para que no sospeches. Esa noche, en la casa, hice 2 cosas. La primera fue sacar la báscula de latón de 1979 de la oficina de la matriz y traérmela a la casa. La puse en la barra de granito, junto a la taza que nadie se toma. La segunda fue despegar la postal de la ballena del refrigerador. La despegué con cuidado, porque la cinta ya estaba seca y el papel se quiere romper por las esquinas. La puse debajo de la báscula, con la ballena hacia arriba. Y le hablé a mi esposa muerta, en voz alta, en la cocina como un viejo loco. Le dije, te lo prometí en febrero 22 veces y no te llevé. Y ahora estos vienen a medir tu granito. Me quedé ahí un rato. Y luego agarré el teléfono y le marqué a Diego. Y con la voz más suave que me salió, le dije, mijo, ya lo pensé. Vamos a ordenar las cosas. Diles a Rebeca y a sus papás que vengan a cenar el domingo, aquí, en la casa. ¿En serio, pa? Y le tembló la voz de gusto de verdad. Eso fue lo peor. En serio. Y dile a tu suegra que traiga a su abogado, para que quede todo bien hecho. Colgué. Faltaban 48 horas para que la familia Alcántara se sentara completa en la mesa de amparo, con abogado y todo, a repartirse algo que ya creían suyo. Y ninguno de ellos sabía que esa tarde, a las 4:30, Óscar Benítez, el del polo azul, el que aceptó el café, el único de todos ellos que me pidió permiso para entrar a la recámara, me iba a llamar por teléfono desde el estacionamiento de un supermercado, con la voz quebrada, para decirme una sola frase. Señor Villaseñor, yo no sabía que usted no sabía. Eso fue lo que dijo Óscar Benítez. Eran las 4:37 de la tarde del sábado. Yo estaba en el patio, viendo el limonero de Amparo, y en la pantalla del teléfono apareció un número que no tenía guardado. Perdón que le hable, siguió. Conseguí su teléfono del recibo de agua que estaba pegado en su refrigerador. Le tomé foto sin querer, cuando fotografié la cocina. Dígame, joven. Se oía ruido de carritos. Estaba en un estacionamiento. Yo llevo 11 años en esto. 11 años midiendo casas de gente que se está divorciando,
gente que se está muriendo, gente que se está peleando, y uno aprende a no meterse. Uno mide y se va. Pero usted me ofreció café. Se quedó callado un segundo. Y yo tengo un papá de 72 años en Linares. Lo dejé hablar. Cuando alguien está por hacer lo correcto, lo peor que puedes hacer es empujarlo. Señor, la orden que yo traigo no es de seguro. Es un avalúo comercial con destino de garantía hipotecaria. Y en la instrucción viene una nota que a mí me hizo ruido desde el principio. ¿Qué nota? Dice: propietario de edad avanzada. No comentar destino del avalúo. Canalizar dudas con el solicitante. No comentar destino del avalúo. Lo escribieron. Alguien se sentó frente a una computadora y escribió por instrucción que a mí no se me dijera para qué era. ¿Quién le dio esa instrucción? Por escrito, el solicitante, Diego Villaseñor. Pero quien me habla por teléfono, quien me apura, quien me pregunta todos los días, es la señora. La joven. Y una vez me habló la mamá de ella, Silvana. Esa. Me habló para pedirme que le mandara el número preliminar antes de entregar el reporte oficial. Yo le dije que no se puede. Se molestó. Se le oía la respiración. Señor, si yo le digo esto, me quedo sin el trabajo y a lo mejor sin la licencia. ¿Por qué me lo dice entonces? Tardó en contestar. Porque cuando entré a la recámara, usted no me dejó pasar por educación. Usted me dejó pasar porque le dio vergüenza que yo me quedara parado en la puerta. Yo he entrado a 200 casas, señor. La gente rica no se preocupa por si el tasador está incómodo. Y luego dijo la frase que me hizo apretar la mandíbula. Y porque en su casa hay 2 tazas de café servidas y usted vive solo. Recuerden eso. 2 tazas. Un desconocido con un medidor láser vio en 44 minutos lo que mi hijo no vio en 19 meses. Joven, le dije, ¿usted entregaría el reporte de todas formas? Tengo que entregarlo. Es mi chamba. Entréguelo. ¿Cómo? Entréguelo. Complete, correcto, con los números reales. No haga nada raro. Nada más quiero pedirle una cosa. Dígame. Guarde todo. Los correos, los mensajes, la instrucción por escrito, las llamadas. Guárdelo en su casa, no en la oficina. Y cuando lo entregue, mándeme copia a un correo que le voy a dar. Nada más eso. Usted no está haciendo nada ilegal. Usted está haciendo su trabajo y conservando su expediente. Silencio. ¿Y si me preguntan? No le van a preguntar. Ellos creen que ya ganaron. La gente que cree que ganó deja de revisar. Óscar aceptó. Y así fue como el tasador que vino a ponerle precio a mi vida se volvió mi primer documento. Le hablé a Fabián y le conté. Se rió por primera vez en 3 semanas. Ernesto, ¿tú sabes lo que acabas de conseguir? Un muchacho asustado. No. Acabas de conseguir prueba de intención dolosa por escrito. No comentar destino del avalúo. Eso no lo escribe alguien que va a informarte después. Eso lo escribe alguien que decidió que nunca te ibas a enterar. Esa noche dormí 4 horas. Fueron las mejores 4 horas del mes. El domingo llegaron a las 7 de la noche. Y llegaron completos. Gustavo Alcántara, el papá, 64 años. Saco azul marino con pañuelo en la bolsa. Ese porte de hombre que nunca en su vida ha cargado una caja. Silvana, la mamá, con un collar de perlas y una charola de galletas compradas que puso en mi barra como si me estuviera haciendo un favor. Mauricio, el hermano, 34 años, en tenis, con el teléfono en la mano toda la noche. Rebeca, de blanco otra vez. Diego, mi hijo, con una botella de vino en la mano y la sonrisa de un niño que va a recibir un premio. Y un sexto. Un abogado joven, 30 y pocos. Traje entallado, portafolio delgado. Se presentó como el licenciado Rangel, sin parentesco, dijo, riéndose de su propio chiste porque Rangel es el apellido de mi difunta esposa. Traía carpetas. Traía carpetas a una cena. Yo había pedido comida de la fonda de Doña Chelo.
cabrito, frijoles con veneno, tortillas de harina hechas a mano. Puse la mesa yo mismo, con el mantel de Amparo, el de flores azules, y puse un lugar de más, un plato, un vaso, cubiertos. En la cabecera opuesta a la mía, vacío. Silvana lo vio a los 2 minutos. «Ernesto, ¿esperamos a alguien?» «No», dije. «Ese es de Amparo». Se hizo un silencio de esos que se pegan a las paredes. Rebeca miró a Diego. Diego miró el mantel. «¡Qué bonito detalle!», dijo Silvana con la boca chiquita. Y así arrancó la cena. Comieron bien, eso sí. Mauricio se sirvió 3 veces. Gustavo habló 40 minutos de una hacienda que su abuelo tuvo en Coahuila y que perdieron por las circunstancias. Frase que en esa familia significa que alguien la vendió mal. Yo me hice chiquito. Comí despacio. Pregunté 2 veces cómo se llamaba el licenciado. Dije, «Ay, disculpen, ya no soy el mismo 3 veces contadas». Y a las 8:40, cuando doña Chelo ya se había llevado los platos, el licenciado Rangel abrió su portafolio. «Don Ernesto, si me permite. Sé que esto no es lo más elegante en una cena familiar, pero justamente lo hablamos así para que sea en confianza». «Adelante, joven». Sacó 3 juegos engrapados, uno para mí, uno para Diego, uno para él. Es un convenio de planeación patrimonial anticipada. Planeación patrimonial anticipada. Ustedes ya saben lo que era. Se los voy a resumir como me lo explicó él, con esa voz de quien te vende un seguro de vida. Primero, la constitución de un fideicomiso donde entraban las 14 unidades comerciales, el almacén de Guadalupe y la casa. Segundo, yo, fideicomitente. Diego, fideicomisario en primer lugar. Y aquí viene lo bonito. Rebeca Alcántara, fideicomisaria sustituta. Tercero, un comité técnico de 3 personas para decisiones de administración. Diego, el licenciado Rangel y Gustavo Alcántara. Gustavo Alcántara, el del pañuelo en la bolsa. 64 años sin trabajar, en el comité técnico de mis 14 farmacias. Cuarto, y este lo dijo rapidito, yo conservaría el usufructo vitalicio del inmueble habitacional. Traducción, me dejaban vivir en mi casa hasta que me muriera. ¡Qué generosos! ¿Y yo qué firmo?, pregunté, con el papel a 30 centímetros de los ojos, entrecerrándolos. Nada más la primera y la última hoja, don Ernesto, y sus iniciales en cada página. ¿Hoy? Sería lo ideal. Traigo al notario disponible mañana a primera hora. Ya está avisado. Ya está avisado. El notario ya estaba avisado antes de que yo dijera que sí. Y entonces habló Rebeca. Se paró de su silla, se puso atrás de mí y me puso las 2 manos en los hombros. Nunca en 14 meses me había tocado los hombros. «Papá Ernesto», dijo con esa voz de comercial de residencia para adultos mayores, «nosotros nada más queremos que usted descanse, que no cargue con esto. Los papeles no son cariño. Los papeles son papeles. El cariño es esto». Y me apretó los hombros. Diego levantó la vista del mantel por primera vez en 10 minutos. «Pa, mi mamá no hubiera querido verte solo cargando todo. Ahí es donde yo, según ellos, debía romperme. Y ahí les voy a confesar algo. Por medio segundo me rompí. No por el fideicomiso. Por el nombre de Amparo saliendo de la boca de mi hijo como palanca. Sentí un calor subirme por el cuello. Me vi a mí mismo levantándome, aventando la silla, gritándole a esa mujer que quitara las manos de mis hombros, corriendo a los 6 de mi casa, y no hice nada de eso. Porque el que pierde el temple pierde la negociación. Lo que hice fue bajar los hombros, dejarlos caer. Me quité los lentes y me tallé los ojos, despacio. Y cuando volví a hablar dejé que la voz se me quebrara un poquito. Un poquito nada más, no hay que exagerar. «Es que es mucho, hija», dije. «Es mucho papel». «Lo sé», dijo ella, apretándome otra vez. «Yo no entiendo estas cosas». Amparo entendía. Ella llevaba los números. Por eso estamos nosotros. Déjenme leerlo despacito.
con calma. Estos ojos ya no dan. Claro que sí, don Ernesto, dijo el licenciado. Y entonces lo miré directo y le solté la carnada. Nada más que me da miedo una cosa, joven. Si yo firmo esto, la empresa puede pedir prestado. Silencio. Yo lo vi. Vi cómo Rebeca y su madre cruzaron una mirada. Fue una mirada de medio segundo, de mesa a mesa. Esa mirada de dos personas que llevan meses esperando exactamente esa pregunta, y no pueden creer que el viejo la haya hecho solo. Una mirada de victoria. Cuando la gente cruza esa mirada, deja de tapar. Se los dije al principio. Podría, sí, dijo el licenciado con mucha calma. De hecho, don Ernesto, si me permite el comentario técnico, la estructura mejora su capacidad de crédito. Una empresa con gobierno corporativo obtiene condiciones mucho mejores que una persona física de edad avanzada. ¿Y para qué querríamos pedir prestado?, dije yo haciéndome menso. Y contestó Gustavo Alcántara, con la copa en la mano, recargado en la silla, con esa seguridad de quien nunca ha tenido que devolver un peso. Ernesto, con todo respeto, 14 farmacias es un negocito bonito, pero está muerto de risa. Ese patrimonio no trabaja. Hay que apalancarlo. Mi familia manejó activos mucho más grandes que este. Un negocito bonito, muerto de risa. Mi esposa contando monedas en una lata de galletas danesas. 14 meses de colchón levantado cada mañana. 192 familias que comen de ese negocito bonito. Yo sonreí y le dije, «Usted sabe mucho, don Gustavo». Y él dijo, y esto es literal, porque me lo escribí en el cuaderno esa misma noche. Yo nada más sé lo que se aprende en la vida. Usted despachando pastillas, yo administrando. Cada quien su don, cada quien su don. Guárdense esa frase. Va a regresar. Se fueron a las 10:20 de la noche. Silvana me abrazó. Mauricio me dio la mano floja. Gustavo me palmeó el hombro 2 veces, como se palmea a un caballo viejo. Rebeca, en la puerta, me dijo, «Mañana le hablo al notario para reagendar. No hay prisa, papá Ernesto. Usted léalo. 3 días, 5 días, los que necesite». Diego fue el último. Se quedó atrás, y por un momento, tengo que decirlo, por un momento pensé que iba a decir algo, que iba a soltar. Se le veía en la cara. «Pa», dijo. «Dime». Miró el piso. «Nada. Descansa». Miró el piso. A los 36 años. Cerré la puerta. Le puse llave. Y me quedé viendo la mesa con el plato vacío en la cabecera. Después junté los 3 juegos del convenio, me senté en la barra de granito y los leí completos. 41 páginas. Tardé 2 horas y 20 minutos. Anoté 14 observaciones. Y encontré la cláusula. Página 33. Inciso C. Escondida entre definiciones técnicas, con la redacción más aburrida del mundo, que es exactamente donde se esconden estas cosas. El comité técnico podría, por mayoría simple, autorizar operaciones de financiamiento con garantía de los bienes fideicomitidos, así como la afectación de fondos de beneficio laboral vinculados a la sociedad operadora, sin requerir ratificación del fideicomitente. Mayoría simple del comité técnico. El comité técnico eran 3. Diego, el licenciado Rangel y Gustavo Alcántara. 2 de esos 3 eran ellos sin contar a mi hijo. Y fondos de beneficio laboral era el fondo de pensiones de mis 41 empleados. La idea de Amparo. 62 millones de pesos de gente que lleva 20 años parada detrás de un mostrador. En una hoja. En el inciso C. En la página 33. Le tomé foto y se la mandé a Fabián a las 12:30 de la noche. Me contestó en 4 minutos. Él también a esa hora, viejo insomne igual que yo. No firmes ni por juego. Y Ernesto. Felicidades. Acabas de conseguir el documento. Al día siguiente empezó la parte más difícil, porque una cosa es saber, y otra cosa es aguantar sabiendo. Los siguientes 26 días los pasé haciéndome el que iba a firmar. Cada 3 o 4 días les mandaba una duda. Chiquita,
de vieja preocupada. Oigan, ¿y el usufructo se hereda? Muchachos, ¿el comité puede vender un local? Licenciado, ¿esto afecta mi pensión del seguro? Ellos contestaban con paciencia de santos, porque cada duda mía era una señal de que estaba cediendo. Y cada respuesta suya, por escrito, se iba a una carpeta. Ximena Ordóñez trabajaba mientras tanto. Nos veíamos los martes a las 7 de la mañana en un café de la colonia Obispado, donde nadie me conoce. Ella llegaba con hojas nuevas cada semana, y cada semana la pudrición era más honda. Semana 1. Comercializadora Almiver no era la única. Había otra, Servicios Integrales Brisel, que le facturaba a mi almacén consultoría logística por 120,000 pesos mensuales desde noviembre. Apoderada, Silvana Alcántara Rubalcaba, la suegra, 5 meses, 600,000 pesos por una consultoría que nunca existió. Semana 2. La peor de todas para mí. Ximena llegó y no se sentó. Se quedó parada con la carpeta contra el pecho. Señor Villaseñor, antes de enseñarle esto, quiero decirle que yo tengo papá también. Señorita, ya llevamos 30 días. Enséñeme. Puso la hoja. Era una solicitud de crédito puente por 28 millones de pesos, con fecha del 4 de diciembre del año pasado. Firmada por Diego, en representación, con el poder. Ya se había ejercido, ya lo habían hecho una vez. Y el destino del dinero, rastreado por Ximena a través de 4 transferencias en 11 días, terminaba en la liquidación de la hipoteca de una casa en la colonia Country. La casa de Gustavo y Silvana Alcántara. 28 millones de pesos de mi empresa. Mi hijo liquidó la hipoteca de los papás de su novia con dinero de las farmacias de su madre. 4 de diciembre. 3 meses y 10 días antes de la boda. Me quedé mucho rato viendo esa hoja. Después le pregunté a Ximena algo que ella no esperaba. ¿Cómo iban a pagar los 28 millones? Me miró con respeto. Buena pregunta. Con el crédito grande, el de 220 millones. El puente se liquida con el hipotecario. Por eso corren, por eso el avalúo, y por eso diciembre. Mamá, tranquila, para diciembre. El crédito puente vence en diciembre. Todo tenía calendario. Todo. La boda estaba puesta en un calendario financiero. Mi hijo se casó con esa mujer dentro de un cronograma de pagos. Salí de ese café y manejé hasta la sucursal de la avenida Chapultepec, la primera, la de 38 metros que hoy tiene 110. Me metí atrás del mostrador y despaché 2 horas. Vendí acetaminofén, vendí pañales. Le expliqué a una señora cómo se toma un antibiótico. Necesitaba acordarme de qué estaba defendiendo. A las 11 llegó don Refugio, que barre esa sucursal desde 1988. 37 años. Está en el fondo de pensiones con 2,800,000 pesos a su nombre. Don Ernesto, ¡qué milagro! Vine a trabajar, Cuco. Ya no se ve seguido. Ya voy a venir más. Y me apretó el hombro al pasar, sin saber nada, sin saber que a ese hombre y a 40 más los habían puesto de garantía en la página 33, inciso C. Semana 3. Ximena encontró el correo. Un correo del 11 de enero, de Rebeca al licenciado Rangel, con copia oculta que ella olvidó quitar cuando reenvió una cadena al contador de la empresa, y que el contador archivó sin leer. 4 renglones. Confirmado. El viejo firmó todo lo de la sucesión sin abogado. Diego dice que ni preguntó. Vamos bien. Después de la boda cerramos el fideicomiso y ya no depende de él. El viejo. Y ya no depende de él. Ese correo lo imprimí y lo puse debajo de la báscula de latón, junto a la postal de la ballena. Y ahí, esa noche, hice la única cosa impulsiva de estos 63 días. Agarré el teléfono y le marqué a Diego a las 11 de la noche. Contestó dormido. ¿Pa? ¿Estás bien? Y yo, con el correo en la mano, con la voz normal, le dije: Mijo, nada más una pregunta y me duermo. ¿Tú te acuerdas de qué firmé cuando murió tu mamá?
Silencio de 3 segundos. 3 segundos. Cuando la respuesta honesta es medio segundo. Papeles de sucesión, pa. Puros trámites. ¿Nada más? Nada más. ¿Por qué? Por nada. Ya me voy a dormir. Pa. ¿Sí? Duérmete tranquilo. Colgué. Y esa fue la última pregunta directa que le hice a mi hijo antes de la última pregunta. Al día siguiente, Fabián me llamó a las 6:30 de la mañana con una voz que no le conocía. Ernesto, ya tengo el testimonio de la notaría de San Pedro. ¿Y? Siéntate. Estoy sentado. El poder que firmaste hace 18 meses no es solo de administración, es general amplísimo, para pleitos, actos de administración y actos de dominio. Traduce. Traduce que desde hace 18 meses tu hijo puede vender tus 14 farmacias sin preguntarte. Y luego dijo la parte que me heló. Y hay algo más. Revisé la fecha de la escritura contra el registro de entradas de la notaría. Ernesto, ese poder está fechado el 29 de septiembre. ¿Y? Amparo murió el 2 de octubre. Amparo murió el 2 de octubre. El poder está fechado el 29 de septiembre, 3 días antes. Yo estaba en el hospital el 29 de septiembre. Yo no me moví de ese cuarto en 11 días. Lo sé porque don Refugio me llevaba camisas limpias cada 2 días y las cambiábamos en el baño del piso 4. Yo no fui a ninguna notaría de San Pedro el 29 de septiembre. Yo estaba sentado en una silla de plástico viendo a mi esposa respirar con la boca abierta. Fabián. Sí. Yo no firmé nada ese día. Lo sé. Fabián, yo estaba en el hospital. Lo sé, Ernesto. Y aquí es donde esto deja de ser un pleito familiar. Me senté en el escalón de la cochera con el teléfono pegado a la oreja. Eran las 6:35 de la mañana. Todavía no salía bien el sol. Voy para tu oficina. No, espérate. Piensa primero. No quiero pensar. Por eso te digo que te esperes. Y tenía razón, y voy a explicarles por qué. Porque es la parte que la gente no entiende cuando dice, yo hubiera reventado todo el mismo día. Si yo levantaba el teléfono esa mañana y denunciaba, ¿qué tenía? Tenía un poder con fecha rara. Y una notaría diciendo que sí, que yo estuve ahí, y una firma que se parece a la mía, y un hijo llorando en una sala diciendo que su papá está grande y confundido, y que él nada más quiso ayudar cuando su mamá agonizaba. ¿Y quién me quita el está grande y confundido? Un mes después me tienen bajo interdicción, con dictamen de un psiquiatra pagado, y yo defendiéndome desde adentro de un juicio en el que soy el objeto y no la parte. Yo lo sabía. Fabián lo sabía. Y de eso hablamos ese día, 6 horas seguidas, en su oficina con archiveros de metal. La firma, dijo Fabián. Necesitamos un dictamen grafoscópico, perito reconocido, no de banqueta, y necesitamos tu expediente hospitalario completo con las bitácoras de acompañante. Eso lo consigo hoy. No lo consigues tú. Lo consigo yo, con requerimiento formal. Si vas tú de cliente enojado, mañana lo saben. Y entonces le hice la pregunta que llevaba 3 días atorada. Fabián, ¿Diego sabía que ese poder estaba falseado? ¿O nada más aprovechó lo que le pusieron enfrente? Fabián se quitó los lentes. Ernesto, esa pregunta la vas a tener que hacer tú, a él, en la cara. Yo no te la puedo contestar con un papel. Y me la contestó un papel, 2 semanas después. Pero antes pasó algo que no esperábamos ninguno de los dos. El 9 de mayo, un viernes, me llegó una carta certificada. Membrete de un despacho jurídico de San Pedro. No el del licenciado Rangel. Otro. Más grande, más caro. De esos con nombre de 3 apellidos. Era un requerimiento extrajudicial. Me lo entregó un mensajero en la puerta a las 10 de la mañana, con acuse de recibo y todo. Y decía, en resumen y en lenguaje bonito, 3 cosas. 1. Que mis familiares habían observado en mí conductas indicativas de deterioro cognitivo progresivo, incluyendo olvidos reiterados,
dificultad para comprender instrucciones simples y aislamiento social. 2. Que se me invitaba, en un marco de armonía familiar, a someterme voluntariamente a una valoración neuropsicológica con un especialista designado por la familia. 3. Que en caso de negativa, se procedería conforme a derecho a solicitar la declaración judicial de estado de interdicción en protección de mi persona y mi patrimonio. Me quedé leyendo esa hoja parado en el recibidor, en el mismo lugar donde me quedé parado el martes del medidor láser. Ahí estaba. Habían pasado exactamente 48 días desde el avalúo, y yo, que llevaba 48 días fingiendo ser un viejo confundido, tenía en la mano una carta que decía que era un viejo confundido. Voy a contarles algo feo. Me reí, solo, en el recibidor, con la carta en la mano. Me reí en voz alta como un loco, porque me di cuenta de que las últimas 7 semanas de teatro mío eran ahora la prueba de ellos. Cada «ay» se me olvidó. Cada «ya no oigo igual». Cada vez que pregunté 2 veces el nombre del licenciado Rangel. Cada duda de vieja preocupada que les mandé por escrito. Todo eso lo estaban usando. Yo les di el material. Yo mismo, con mis manos, les fabriqué el expediente. Le hablé a Fabián y le leí la carta completa. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Ernesto, tengo que decirte una cosa que no te va a gustar. Dímela. Esto no es una amenaza vacía. Con 2 testigos familiares, un dictamen médico y tu edad, un juez familiar puede dictar medidas provisionales en 3 semanas. Provisionales significa que mientras se resuelve, alguien administra por ti. ¿Quién? El que lo solicitó. Así de simple. Ellos no me iban a robar el patrimonio, me iban a robar la capacidad de defenderlo. Y aquí viene la parte de esta historia que menos me gusta contar, pero que voy a contar completa porque si les cuento nada más lo bonito no sirve de nada. Perdí la primera ronda. Perdí de verdad. Perdí feo. El 13 de mayo, 4 días después de la carta, la familia presentó la solicitud. No esperaron mi respuesta. La carta nunca fue una invitación. Fue un requisito de trámite para poder decir que lo intentaron por las buenas. El 20 de mayo, una jueza de lo familiar admitió la solicitud y ordenó medidas precautorias. Y el 21 de mayo, a las 9:40 de la mañana, la sucursal de la avenida Chapultepec no pudo hacer un pago a proveedores. Me habló la gerente, Nadia, que lleva 12 años conmigo. Don Ernesto, el banco no nos deja operar. Dice que hay una restricción en las cuentas. ¿Cuáles cuentas? Todas. 47 millones de pesos en cuentas operativas, congelados. La nómina de 192 personas caía en 9 días. Manejé al banco. Me atendieron muy bien, muy amables, con esa amabilidad que usan cuando ya te van a decir que no. El ejecutivo me explicó que había una anotación judicial preventiva y que las disposiciones ahora requerían la firma mancomunada del administrador provisional designado. ¿Y quién es el administrador provisional? Pregunté, aunque ya sabía. Volteó la pantalla hacia mí para no tener que decirlo. Diego Villaseñor Rangel. Salí del banco a las 11:30 de la mañana y me senté en la camioneta en el estacionamiento sin encenderla durante 40 minutos. 69 años. 46 años de trabajo. Y no podía firmar un cheque de nómina sin la firma de mi hijo. Ese mismo día, en la tarde, me habló Rebeca. Voz dulcísima. Papá Ernesto, ya me enteré de lo del banco. Qué angustia, ¿verdad? Pero es temporal. Diego ya está firmando todo para que no falte nada. Nadie se va a quedar sin cobrar, se lo prometo. Gracias, hija. Y oiga, ya que lo tenemos aquí, si usted firmara el convenio del fideicomiso, todo esto se cae solo. El juez ya no tendría materia. Nosotros retiraríamos la solicitud ese mismo día. Ahí estaba el precio. El chantaje completo, dicho con voz de terapeuta. Congélenle las cuentas, quítenle la firma, dejen que sienta el miedo de no pagar nómina, y luego, ofrézcanle la salida.
Firma el fideicomiso y todo vuelve a la normalidad. Déjame pensarlo, dije. Claro. Pero piénselo pronto, por sus empleados. Por mis empleados. Usó a mi gente como palanca. Esa noche vinieron a la casa Fabián y Ximena, los tres en la barra de granito, con la báscula de latón en medio, hasta las 2 de la mañana. Podemos pelear la medida, dijo Fabián. Podemos ganarla. Pero tarda. 3, 4 meses. La nómina cae en 9 días. Lo sé. Fabián, tengo 192 familias. Lo sé, Ernesto. Y ahí fue donde Ximena Ordóñez, que hasta ese día había hablado nada más de números, dijo la cosa más útil que me han dicho en la vida. Señor Villaseñor, usted está peleando por sus cuentas. No pelee por sus cuentas. ¿Perdón? Sus cuentas están congeladas, pero sus farmacias no están cerradas. Su inventario no está embargado. Su capacidad de facturar no está tocada. Lo único que le quitaron es un tubo por donde pasa el dinero. ¡Un tubo! Ponga otro tubo. Y me explicó, en 2 horas, algo que yo, con 46 años en el negocio, no había pensado porque estaba herido y el herido no piensa. Constituir una sociedad operadora nueva, limpia, sin poderes ajenos, sin firmas de nadie más que la mía. Y migrar la operación comercial de las 14 sucursales a esa sociedad mientras el pleito se resolvía. Los inmuebles seguían atrapados. El fondo de pensiones seguía atrapado. Pero la operación diaria, la venta, la cobranza, la nómina, podía respirar en otro lado. ¿Es legal? Pregunté. Es su negocio, su marca, su inventario y sus empleados, dijo Ximena. Lo que no puede hacer es sacar activos de la sociedad vieja. Y no vamos a sacar ni un peso. Vamos a abrir un tubo nuevo. Fabián se rió con esa risa seca suya. Yo tengo 74 años, y esta muchacha me acaba de enseñar algo. Tardamos 6 días. 6 días de mi vida en los que no dormí más de 4 horas seguidas. Notaría de Cárdenas, el de siempre, el de 1988. Alta de la sociedad. Cuentas nuevas. Contratos de arrendamiento de mobiliario. Aviso a proveedores. Terminales bancarias nuevas en 14 sucursales. Instaladas de noche, una, por 2 muchachos del área de sistemas que se llaman Iván y Braulio, y que se aventaron 2 noches sin dormir, sin preguntarme por qué. El 29 de mayo, a las 11 de la mañana, pagué la nómina completa. 192 personas. 3.420.000 pesos. Nadie se quedó sin cobrar. Ni un peso tarde. Esa fue mi primera victoria en 2 meses. Y fue chiquita, y me supo a gloria. Pero la ronda seguía perdida. Y el 30 de mayo perdí otra cosa. Y esta sí me dolió más que el banco. Perdí a mi hijo delante de una jueza. La audiencia fue el 30 de mayo a las 10 de la mañana. Sala 3 del juzgado familiar. Yo llegué con Fabián y con 2 carpetas. Ellos llegaron con 5 personas y una psiquiatra. Y llegó Diego. Con traje gris. Con corbata azul. Con la cara de un hombre que no ha dormido. Se sentó del otro lado. Del otro lado. Voy a decirles lo que se siente entrar a una sala de juzgado y ver a tu único hijo sentado en la mesa contraria, con un abogado que tú nunca contrataste, esperando a declarar contra ti. Se siente como cuando te cortan la energía de un edificio completo y las luces de emergencia tardan 3 segundos en prender. Esos 3 segundos. Así. La psiquiatra declaró primero. Dijo que me había observado en 2 reuniones familiares. 2. Habló de desorientación situacional leve, de repetición de preguntas, de posible negación anosognósica, que quiere decir que si yo digo que estoy bien, eso prueba que estoy mal. Después habló Silvana Alcántara, con el collar de perlas. Contó, con lágrimas exactas, que en una cena yo había puesto un plato para mi esposa muerta. Perdóneme, señora jueza, pero eso me partió el alma. Un hombre que sirve la mesa para una difunta. Y la jueza escribió.
Fabián me apretó el brazo debajo de la mesa para que no me moviera. No me moví. Y luego llamaron a Diego. Mi hijo se paró. Caminó al frente. Levantó la mano. Y le preguntaron si consideraba que su padre estaba en condiciones de administrar su patrimonio. Diego miró el piso. 4 segundos. 5. Y dijo, no lo sé, solo eso. No dijo, mi padre está enfermo. No dijo, mi padre está bien. Dijo, no lo sé, que es la manera cobarde de decir la peor de las dos. La jueza le pidió que ampliara, y Diego dijo, desde que murió mi mamá, mi papá no es el mismo. Habla con ella, le sirve café. Yo nada más quiero cuidarlo. Ahí perdí. No por lo que dijo, por cómo lo dijo. Porque lo dijo temblando y con los ojos rojos. Y era verdad todo lo que dijo. Cada palabra era literalmente cierta, y por eso funcionó. Sí le sirvo café a mi esposa muerta. Todos los días. Y ese hombre, que salió de mi casa a los 28 años con un departamento pagado por mí, usó eso. La jueza ratificó las medidas provisionales y ordenó una valoración pericial oficial en 45 días. 45 días. Salimos al pasillo. Fabián iba diciéndome cosas técnicas que yo no oía. Y en el pasillo, junto a los elevadores, me alcanzó Diego. Solos. Los dos. Por primera vez en 60 y tantos días. Pa. Volteé. Y le vi la cara. Le vi la cara de niño de 8 años que rompió algo. Pa, esto no es lo que tú crees. Y yo, que llevaba 2 meses guardando cada palabra como quien guarda tornillos, le dije lo único que tenía adentro. Mijo, tú fuiste a la notaría de San Pedro el 29 de septiembre. Se puso blanco. Blanco de verdad. Se le fue el color de la cara como cuando se vacía un vaso. ¿Qué? El 29 de septiembre, 3 días antes de que se muriera tu mamá. ¿Tú fuiste? Abrió la boca, y en ese momento apareció Rebeca en el pasillo, tomándolo del brazo, con esa sonrisa. Diego, amor, nos están esperando. Papá Ernesto, cuídese mucho, ¿sí? Coma bien. Y se lo llevó. Mi hijo volteó una vez, a los 10 pasos, y me miró. Esa mirada la tengo guardada. Manejé a la casa. Eran las 2 de la tarde. Me senté en la barra de granito, junto a la báscula de latón y la postal de la ballena. Y me quedé quieto mucho rato. Y voy a confesarles la verdad completa. Ese día pensé en firmar. Lo pensé en serio. Pensé en marcarle a Rebeca, decirle, ya, hija, tráiganme el notario. Firmar las 41 páginas, poner mis iniciales en cada hoja, y terminar. Que se lleven todo. Que se lleven las farmacias, la bodega, el nombre de mi esposa en 14 letreros. Que me dejen la casa y el usufructo vitalicio, y morirme aquí en paz sin volver a ver un juzgado. Estuve como 1 hora con el teléfono en la mano. Lo que me detuvo no fue el orgullo, fue don Refugio. Fue acordarme de que en la página 33, inciso C, estaban los 2.800.000 pesos de un señor que barre desde 1988 y que me aprieta el hombro al pasar. Y fue Amparo, en 2007, en esta misma barra diciéndome, la gente que te ayudó a levantar la casa no se merece un adiós de 2 meses de sueldo. Puse el teléfono boca abajo. Y me acordé de una cosa que aprendí en 1995, cuando la devaluación me tumbó 3 sucursales. Cuando ya perdiste la posición, no pelees por recuperarla. Cambia el terreno. Ellos me ganaron en lo familiar. Perfecto. Yo no iba a pelear en lo familiar. Le hablé a Fabián a las 4 de la tarde. Fabián, dejamos de defendernos. ¿Cómo? Que dejamos de defendernos. Que ya no me interesa demostrarle a esa jueza que estoy cuerdo. Ernesto, escúchame. La interdicción es un procedimiento de protección, ¿sí? Es civil, es familiar, es lento y es blandito. ¿Sí? El poder falsificado no es familiar. La afectación del fondo de pensiones no es familiar. Las facturas de 2 empresas fantasma que le facturan a mi almacén no son familiares.
Y una carta de instrucción que dice, no comentar destino del avalúo, tampoco es familiar. Silencio. Estás hablando de lo penal, dijo Fabián. Estoy hablando de que ellos me llevaron a una cancha donde yo soy un viejo. Yo los voy a llevar a una cancha donde ellos son otra cosa. Fabián tardó en contestar. Ernesto, si entramos por ahí, ya no hay marcha atrás. Ahí ya no se negocia con una firma. Ahí tu hijo puede terminar procesado. Me quedé viendo la postal de la ballena. Fabián. El 29 de septiembre yo estaba sosteniéndole la mano a mi esposa. Sí. Y alguien estaba firmando con mi nombre. Sí. Entonces ya no hay marcha atrás desde hace 18 meses. Yo nada más me acabo de enterar. ¿Está bien?, dijo. ¿Por dónde empezamos? Por la firma. Quiero el peritaje grafoscópico. Y quiero el expediente del hospital. Eso ya lo pedí. Llega la semana que entra. ¿Bien? Ernesto, dime. Hay una cosa más que necesitamos y que va a ser difícil. Necesitamos a alguien de adentro. Alguien que estuvo en esa notaría o alguien que haya visto firmar. Y ahí me acordé. Me acordé de una cosa chiquita, de esas que uno guarda sin saber por qué. En el velorio de Amparo, una muchacha joven que yo no conocía se me acercó y me dio el pésame, y me dijo, muy nerviosa, que ella había atendido a mi hijo en un trámite, y que sentía mucho lo de mi esposa, y se fue rápido. Yo pensé que era alguien del hospital. No era del hospital. Le describí a Fabián lo que recordaba. 20 y tantos años, chaparrita, uñas moradas. Y un detalle que se me quedó porque Amparo hacía lo mismo. Se acomodaba el fleco con el meñique. ¿Nombre? No sé. Pero si trabajaba en esa notaría en septiembre y fue a un velorio a dar el pésame, es porque algo le pesaba. Fabián anotó. Tardó 16 días en encontrarla. Se llama Paola Cantú. Tenía 23 años en aquel entonces, 25 ahora. Trabajó de auxiliar en la notaría de San Pedro entre febrero y noviembre de ese año. Renunció el 14 de noviembre. Hoy trabaja en una tienda de telefonía en un centro comercial de Cumbres. Fabián no la abordó. Me dijo que fuera yo. Fui un jueves, 19 de junio. 4 de la tarde. Estaba atendiendo un mostrador de fundas de celular. Me reconoció antes de que yo dijera nada. Se le fue el color igualito que a mi hijo en el pasillo del juzgado. Señorita Cantú, dije. No vengo a meterla en problemas. Vengo a preguntarle una sola cosa y luego me voy. Miró a los lados. No puedo hablar aquí. La espero afuera. Salga a la hora que salga. Salió a las 9:10 de la noche. Nos sentamos en la banca de la plaza, afuera, con el ruido del estacionamiento. Y esa muchacha de 25 años, temblando, con las manos entre las rodillas, me contó lo que había cargado 18 meses. Señor, yo me acuerdo de usted porque su hijo lloraba. ¿Cómo? El día que fue, su hijo lloraba en la sala de espera. Yo pensé que era por su mamá, le llevé agua. ¿Y firmó? Ella asintió. Firmó él. Firmó las 3 copias. ¿Con su nombre? Paola Cantú negó con la cabeza, despacio. No, señor. Firmó con el de usted. Y había una señora con él, mayor, con perlas, que le dijo una cosa que a mí no se me olvida. ¿Qué le dijo? Le dijo, es lo mismo, mijo. Se lo estás quitando a un hombre que se va a morir de tristeza de todos modos. Se lo estás quitando a un hombre que se va a morir de tristeza de todos modos. Paola Cantú lo repitió 2 veces, porque yo se lo pedí. Y a la segunda ya no me tembló nada por dentro. Al contrario, se me acomodó todo. Porque esa frase me dio la fecha exacta en que dejé de ser el papá de Diego para esa gente, y me convertí en un trámite pendiente. 29 de septiembre. Sala de espera de una notaría. Mi hijo llorando. Y Silvana Alcántara pasándole la pluma. Señorita, le dije, ¿usted declararía esto ante un juez? Se puso a llorar. Ahí, en la banca, con la gente pasando con bolsas del súper. Señor, yo tengo una niña de 3 años.
Yo trabajaba ahí de auxiliar. Si el notario dice que yo cooperé, yo también me meto en un problema. ¿Usted cooperó? Yo llené el libro de registro con la hora. Eso hice. Yo puse la hora. ¿Y le dijeron por qué el titular del poder no estaba presente? Me dijeron que usted había venido más temprano y que se había ido por una urgencia. Yo tenía 23 años, señor. Yo hacía lo que me decían. Le puse la mano en el hombro y se la quité rápido, porque no quería que se sintiera obligada a nada. Paola, le voy a decir una cosa y usted decide. Dígame. Yo estuve 11 días en un cuarto de hospital. El día que usted dice que yo fui a firmar, yo estaba sentado en una silla de plástico viendo a mi esposa. Y ese poder sirvió para que le prestaran 28 millones de pesos a la señora de las perlas para pagar su casa. Levantó la cara. Y hay 41 empleados míos con un fondo de retiro que estaba a punto de servir de garantía de otro préstamo. Uno de ellos barre una farmacia desde 1988. Se limpió la cara con la manga. Yo no le voy a pedir que se hunda, le dije. Yo tengo abogado. Se llama Fabián Loera y tiene 74 años. Él le va a explicar cómo se declara sin que a usted la agarren de carne. Si después de oírlo usted dice que no, yo me voy y usted nunca me vuelve a ver. Se quedó callada mucho rato, y después dijo algo que yo no esperaba. Señor, ¿sabe por qué fui al velorio de su esposa? No. Porque me metí a internet a buscarla. Vi la esquela. Y vi que las farmacias se llaman como ella. Tragó saliva. Y pensé, yo puse la hora en un libro para que le quitaran a una señora hasta el nombre. Paola Cantú declaró el 8 de julio. Pero antes de eso pasaron 2 semanas de trabajo que fueron las más ordenadas de mi vida, y las voy a contar rápido porque aquí ya no hay dolor, aquí ya nada más hay carpintería. El expediente del hospital llegó el 23 de junio. 128 páginas. Bitácora de enfermería con registro de acompañante permanente. Mi nombre, mi credencial de elector, mi hora de entrada y salida cada día. El 29 de septiembre yo entré a las 6:50 de la mañana y salí a las 11:40 de la noche. El poder está fechado a las 13 horas con 20 minutos. Yo estaba en el piso 4 del hospital. El peritaje grafoscópico llegó el 30 de junio. Perito con registro judicial. 31 años de experiencia. Comparó la firma del poder contra 14 firmas indubitables mías de distintos años. Conclusión. La firma cuestionada no proviene del puño y letra del señor Ernesto Villaseñor. Presenta rasgos de imitación servil, con temblor de disimulo y detenciones anómalas en los enlaces. Temblor de disimulo. Así se llama. El temblor que le da a la mano de alguien que está copiando la firma de su papá mientras su mamá se muere. Ximena Ordóñez cerró su trabajo el 4 de julio. 416 páginas de dictamen contable con anexos. Y me lo entregó con una sola frase. Señor Villaseñor, esto no es un pleito de herencia, esto es un esquema, y está documentado desde el 11 de septiembre. El armado quedó así, y se lo explico como me lo explicó Fabián en una hoja de cuaderno, porque hasta ese día yo creía que un abogado es un señor que va a gritar a un juzgado, y resulta que un abogado bueno es un señor que ordena. Primero, querella penal por falsificación de documento en escritura pública y uso de documento falso. Sustento, peritaje, expediente hospitalario, testimonio de Paola Cantú. Segundo, denuncia por administración fraudulenta y operaciones con recursos de la sociedad en beneficio de terceros. Sustento, dictamen de Ximena, comercializadora Almíver, servicios integrales Brisel, el crédito puente de 28 millones y su destino final en la hipoteca de Country. Tercero, procedimiento de nulidad de la escritura de poder y en cascada de todos los actos derivados de ella, incluida el acta de cambio de administrador del fondo de pensiones. Cuarto, denuncia ante la autoridad reguladora por afectación indebida de un plan de beneficio laboral.
Este era el que menos dinero movía y el que más miedo daba, porque involucraba a 41 trabajadores, y eso convierte un pleito de familia ricachona en otra cosa. Quinto, revocación del poder, ante notario, con notificación a las 318 contrapartes contractuales de la sociedad. Y sexto, el que propuse yo. Fabián, ¿cuándo vence el crédito puente? 4 de diciembre. ¿Y qué pasa si no se paga? Se ejecuta la garantía. La garantía son 4 de tus locales. ¿Y qué pasa si se paga antes? Fabián levantó la cara despacio. ¿Con qué dinero? Con el mío. Con el de la sociedad nueva. Yo liquido el puente. Y al liquidarlo, la garantía se libera y el hipotecario grande de 220 millones se queda sin objeto. Ernesto, esos son 28 millones de pesos de tu bolsa para pagar una deuda que ellos generaron. ¿Sí? ¿Por qué lo harías? Y le dije la verdad. Porque mientras esa deuda exista, ellos tienen una razón legítima para pedirle a un juez que alguien administre mis bienes. En el segundo en que la pago, ya no hay urgencia, ya no hay riesgo patrimonial, ya no hay nada que proteger. Fabián se quedó viéndome. Les vas a quitar el pretexto. Les voy a quitar el pretexto. Y les voy a decir otra cosa que pensé, y que no dije en voz alta. Cuando alguien se está robando tu casa, la gente cree que la jugada es agarrarlo. La jugada es cerrar la puerta y que él se quede parado adentro, con las manos llenas, y sin ninguna explicación. Pagué el crédito puente el 9 de julio, 28.410.000 pesos, con intereses. Ese día me dolió el estómago todo el día. No lo voy a negar. Ver salir ese dinero fue como ver salir 14 meses de colchón levantado cada mañana. Pero a las 5 de la tarde, el banco emitió la carta de liberación de garantía. Y a las 5:10, esos 4 locales volvieron a ser míos, limpios, sin gravamen. Y a las 5:11, la operación completa de la familia Alcántara se quedó sin tubería. Ellos no lo sabían todavía. Y aquí viene lo que yo llamo la parte fea, la parte que ustedes están esperando y que voy a contar exactamente cómo pasó, sin adornarla. Yo no los denuncié de inmediato. Todo estaba listo el 10 de julio. Fabián tenía las querellas armadas, firmadas, con anexos foliados. Podíamos presentar ese mismo viernes. Y yo dije, no. ¿Por qué no? Preguntó Fabián. Porque falta que se sienten. ¿Que se sienten dónde? En mi mesa. Les hablé el 11 de julio. Le hablé a Rebeca, no a mi hijo, porque quien manda es la que contesta el teléfono. Y usé la voz cansada, la voz de 11 semanas de teatro. Hija, ya no puedo más. Silencio de 2 segundos. Silencio de alguien acomodándose. Papá Ernesto, ¿está bien? ¿Le hablo a Diego? Hija, estoy cansado. Yo ya no quiero juzgados. Yo ya no quiero peritos. Yo tengo 69 años. Ay, papá Ernesto, es que nosotros... Firmo. La oí respirar. ¿Perdón? Que firmo. Lo del fideicomiso. Firmo todo. Pero con 2 condiciones. Las que sean, las que sean. Ni siquiera espero a oírlas. 1. Que se retire lo del juzgado. No quiero que un juez ande diciendo que estoy mal de la cabeza. Eso se retira el mismo día, se lo juro. 2. Que sea aquí en la casa. Con todos. Con don Gustavo, con doña Silvana, con Mauricio, con el licenciado, con el notario. Todos. Claro que sí. Y hija. Dígame. Que sea en la mesa de amparo. Yo quiero firmarlo ahí. Y entonces, esa mujer dijo la frase que cierra el círculo de esta historia. Papá Ernesto, qué bonito. Ella hubiera estado tan orgullosa de usted. Ella hubiera estado tan orgullosa de usted. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano. Quedamos el domingo 20 de julio, a las 6 de la tarde. Tuve 9 días. En esos 9 días hice lo siguiente, y lo cuento en orden porque el orden importa. Mandé lavar el mantel de flores azules. Le pedí a doña Chelo cabrito para 9 personas. Fabián presentó las querellas el jueves 17 de julio a las 9 de la mañana.
con acuerdo de reserva de actuaciones por 72 horas, que quiere decir que quedaron formalmente presentadas pero sin notificar a nadie hasta el lunes. Ximena preparó 9 carpetas idénticas, engargoladas, con separadores de colores, una para cada silla. Óscar Benítez me mandó su expediente completo el viernes 18, con la instrucción escrita, sus correos y una declaración firmada ante notario. Le pregunté si estaba seguro. Me contestó con un mensaje de 5 palabras. Mi papá también toma café. Y el sábado 19, en la tarde, saqué la mesa plegable de lámina de la bodega de Guadalupe, la de 1979, la del cuaderno de cuadro chico, la que Amparo usaba para llevar las cuentas en el cuarto de atrás de un local de 38 metros. La limpié con un trapo y la puse en mi comedor, junto a la mesa buena, perpendicular, como una L, y encima puse 3 cosas: la báscula de latón de 1979, la lata de galletas danesas con los primeros 400 pesos que nunca gastamos, y la postal de la ballena gris. Llegaron el domingo a las 6:04 de la tarde. 9 personas. Gustavo con saco, Silvana con las perlas, Mauricio en tenis, con el teléfono, Rebeca de blanco, el licenciado Rangel con su portafolio, un notario que no era Cárdenas, 2 testigos que trajeron ellos, 2 muchachos que no me presentaron, y Diego. Mi hijo entró último y no me miró. Se sentaron. Vieron la mesa plegable de lámina en la esquina y nadie preguntó nada, porque en esa familia lo viejo no se pregunta, se ignora. Comieron. Comieron muy bien, otra vez. Mauricio repitió. Gustavo contó otra vez lo de la hacienda de Coahuila. Silvana me dijo que me veía mucho más tranquilo, se le nota en la cara. Y a las 7:20, el licenciado Rangel sacó las 41 páginas y una pluma. Don Ernesto, ¿procedemos? Procedemos, dije. Puso el documento enfrente. El notario acercó su sello. Yo tomé la pluma y la dejé en la mesa. Antes, dije, quiero darles una cosa a cada uno. Me paré, fui a la cocina, regresé con las 9 carpetas engargoladas y las repartí una por una, empezando por Gustavo Alcántara y terminando por mi hijo. ¿Qué es esto, papá Ernesto?, dijo Rebeca todavía sonriendo. Ábranla en el separador azul. Silvana abrió. Y le vi la cara cambiar en tiempo real, que es la cosa más honesta que le he visto a esa mujer en 14 meses. Separador azul, dije, con voz normal, sin levantarla porque yo no levanto la voz. Peritaje grafoscópico del perito Arturo Sepúlveda, registro judicial. Concluye que la firma del Poder General otorgado el 29 de septiembre no proviene de mi puño y letra. Página 11. Temblor de disimulo. Nadie dijo nada. Separador verde, expediente clínico completo del hospital, 128 páginas. Bitácora de acompañante. El 29 de septiembre entré a las 6:50 de la mañana y salí a las 11:40 de la noche. La escritura se firmó a la 1:20 de la tarde. Yo estaba en el piso 4. Gustavo Alcántara cerró la carpeta. Ábrala, don Gustavo. Es suya. Ernesto, esto es una barbaridad. Separador amarillo. Seguí. Declaración ministerial rendida el 8 de julio por la señorita Paola Cantú, auxiliar de la notaría en esa fecha. Página 4, renglón 14. Ahí viene una frase que dijo una señora presente ese día. Silvana Alcántara no abrió la carpeta. Se quedó viendo el mantel, igual que mi hijo. De tal palo. ¿Se la leo, doña Silvana? No. Se la leo. Es lo mismo, mijo. Se lo estás quitando a un hombre que se va a morir de tristeza de todos modos. El licenciado Rangel se puso de pie. Don Ernesto, yo le sugiero que... Siéntese, joven. Usted tiene separador rojo. Se sentó. A los 30 y tantos años, un abogado de traje entallado se sentó porque un señor de 69 le habló como se le habla a un empleado. Separador rojo.
Dictamen contable forense de la licenciada Ximena Ordóñez. 416 páginas. Comercializadora Almíbar. Sociedad Anónima. Constituida el 11 de septiembre. Apoderado legal Mauricio Alcántara Rubalcaba. Un solo cliente. 2.304.000 pesos facturados sin entrega comprobable de mercancía. Mauricio soltó el teléfono en la mesa. Hizo ruido. Servicios Integrales Brisel. Apoderada Silvana Alcántara Rubalcaba. 600.000 pesos por consultoría logística. Licenciada Ordóñez no encontró un solo entregable, ni un correo, ni una hoja. Nosotros dimos asesoría estratégica, dijo Silvana con la barbilla arriba. Perfecto. Eso lo va a poder explicar. Va a tener oportunidad. Y entonces llegué al que me interesaba. Separador negro. Crédito puente por 28 millones de pesos. Otorgado el 4 de diciembre. Solicitado en representación mía con el poder falso. Rastreo de destino. 4 transferencias en 11 días. Beneficiario final. Liquidación de crédito hipotecario del inmueble ubicado en la colonia Country. Propiedad de Gustavo Alcántara y Silvana Rubalcaba. Gustavo se puso rojo. Ese dinero era un préstamo familiar. ¿Con quién lo pactó? Con Diego. Diego no era dueño de nada, don Gustavo. Diego tenía un poder falsificado. Usted recibió 28 millones de pesos de una empresa que no era de mi hijo, contra una firma que no era mía. Silencio. Y por si le sirve saberlo, ese crédito ya está pagado. Lo liquidé el 9 de julio con dinero mío. La garantía está liberada. Y la carta de precalificación por 220 millones se canceló el día 12 por falta de objeto. Ahí fue cuando Rebeca dejó de sonreír. No gritó. Eso hay que dárselo. Esa mujer no gritó nunca. Nada más dijo, muy despacio. Usted planeó todo esto. Y yo le contesté lo único que quería contestarle desde el 21 de marzo a las 7:42 de la mañana. Hija, yo no planeé nada. Yo nada más puse café. Y luego les dije el resto, en orden, sin subir la voz una sola vez. Las querellas se presentaron el jueves 17 a las 9 de la mañana. Falsificación de documento en escritura pública, uso de documento falso, administración fraudulenta y operaciones en perjuicio de la sociedad. Están reservadas hasta mañana lunes a las 9. A esa hora se notifican. Usted está enfermo, dijo Silvana. Puede ser. Mañana el juzgado familiar recibe el peritaje y el expediente del hospital. Y una cosa más, doña Silvana. Mañana también se notifica a la autoridad reguladora la afectación indebida del fondo de retiro de mis empleados. 41 personas. 62 millones de pesos. Eso no se tocó, dijo el licenciado Rangel. No se tocó porque no les dio tiempo. Pero la cláusula de la página 33, inciso C, del documento que ustedes trajeron hoy para que yo firmara, autoriza al comité técnico a afectarlo por mayoría simple sin ratificación mía. Y el comité técnico eran ustedes 3. Levanté las 41 páginas. Este papel que trajeron hoy es su prueba, licenciado. No la mía, la suya. Y entonces Gustavo Alcántara, que llevaba 20 minutos sirviendo, hizo lo único que sabe hacer. Esto es un ataque a mi familia. Nosotros somos gente decente. Usted es un tendero. Un tendero. Yo esperé a que terminara. Me tomé mi tiempo y le dije, don Gustavo, la última vez que usted se sentó en esta mesa me dijo que mi patrimonio estaba muerto de risa y que había que apalancarlo. Y me dijo otra cosa. Me dijo, usted despachando pastillas, yo administrando. Cada quien su don. Se quedó callado. Pues resulta que tenía razón, dije. Cada quien su don. Yo llevo 46 años despachando. Y en 46 años nunca le he debido un peso a nadie. Nunca he firmado con el nombre de otro. Y nunca he tenido que esperar a que se muriera una señora para pagar mi casa. Nadie contestó eso. Nadie contestó eso nunca. Se levantaron a las 8:11 de la noche.
El licenciado Rangel guardó su portafolio con las manos temblándole. El notario, que no había abierto la boca, dijo, «Con permiso», y se fue primero. Y ese hombre supo desde la sopa que ahí no iba a haber escritura. Silvana pasó junto a mí y me dijo, en voz baja, para que nadie más oyera, «Usted acaba de destruir a su propio hijo». Y yo le dije, también en voz baja, «No, señora. Yo llevo 23 años pagándole todo. Usted le enseñó a firmar». Se fueron. Todos. Menos uno. Diego se quedó sentado, con la carpeta cerrada enfrente, sin haberla abierto. Yo empecé a levantar los platos, porque no sabía qué otra cosa hacer con las manos. «Pa, dime». Yo iba a devolverlo. Puse los platos en el fregadero. Abrí la llave, la cerré. «¿Qué ibas a devolver, mijo?» «Todo. Los 28 millones. Yo tenía un plan para devolverlo antes de que te enteraras». Me sequé las manos en el pantalón y me senté enfrente de él. Y le hice la única pregunta que me faltaba. «Diego, ¿por qué firmaste con mi nombre?» Y ahí, por primera vez en toda esta historia, mi hijo levantó la cara y me miró. «Porque su mamá se estaba muriendo», dijo. «Y tú estabas ahí, y yo estaba afuera, y llevaba 3 días afuera, pa». Y ella entró y me puso la pluma en la mano, y me dijo que así yo también iba a estar sirviendo para algo. Y se soltó a llorar. A los 36 años, en la mesa de su madre, con las manos en la cara, y yo me quedé viéndolo. Y voy a decirles la verdad, porque ustedes ya llegaron hasta aquí conmigo, y se la merecen completa. Yo quería abrazarlo. Con todo lo que sabía, con las 416 páginas, con la firma temblorosa, con el «no lo sé» delante de una jueza, yo quería levantarme y abrazar a mi hijo. Y no lo hice. Me quedé sentado. ¿Por qué un hombre no se convierte en ladrón por estar triste? Se convierte en ladrón por firmar. «Mijo», le dije, «las querellas se notifican mañana a las 9. En las tuyas, tu nombre aparece. No lo puedo quitar y no lo voy a quitar». Lloró más fuerte. «Pero te voy a decir 2 cosas, y luego te vas a tu casa». Levantó la cara. «La primera, yo pagué esos 28 millones. Ya no le debes a nadie más que a mí, y a mí me vas a pagar tú, no ellos, no con papeles, con trabajo». «Pa». «¿La segunda?», dije, y le puse enfrente la lata de galletas danesas. «Ábrela». La abrió. Adentro estaban los 400 pesos de 1980. Eso lo juntamos tu mamá y yo en 14 meses durmiendo atrás de un local. Ese fue el primer dinero que fue nuestro de verdad. Nunca lo gastamos. Diego se quedó viendo esos billetes viejos. «Mijo, tú creciste creyendo que el dinero llega, que aparece, que alguien lo pone. Y sí, alguien lo puso, yo. 46 años. Y ese es mi pecado, no el tuyo. Yo te lo di todo y no te enseñé de dónde salía. Cerré la lata. Así que mañana te notifican. Y el martes a las 7 de la mañana te presentas en la sucursal de la avenida Chapultepec. Y le preguntas a don Refugio dónde están las escobas. Se me quedó viendo. ¿Qué? ¿Me oíste? Y ahí, en la mesa de amparo, con la mesa plegable de lámina a un lado, y la ballena gris viéndonos desde la postal, mi hijo hizo lo único que le quedaba por hacer. Dijo que sí.